Bueno, muchachos, teníamos pendiente el ejercicio de equivalente de Thevenin y Norton. De Thevenin ya vimos, faltaba el de Norton. Recuerden que cualquier circuito que tengamos se puede convertir en un equivalente de Norton. Entonces, en este caso el equivalente de Norton es un circuito como este, donde tenemos una fuente de corriente con la corriente de Norton, una resistencia que va a ser la resistencia de Norton que hallemos, la corriente de Norton también la hallamos, y en este caso la resistencia de carga va a ser la resistencia que nosotros elegimos para medir nuestros valores nominales que necesitemos. Entonces en este caso vamos a calcular el voltaje V4. Habíamos dicho que para empezar a calcular esa resistencia de Norton, entonces ponemos en corto fuentes de voltaje. Recordemos que fuentes de voltaje se cortocircuitan, es decir, la quitamos y dejamos ahí el espacio cerrado, cortocircuito. Y fuentes de corriente, recordemos que las fuentes de corriente, si llegamos a tener, se dejan en circuito abierto. Esto es para hallar resistencia de Norton o de Thevenin o la RTH. ¿Listo? Entonces, aquí cortocircuitamos nuestra fuente de voltaje y hallamos el paralelo entre R1 y R2. Hallamos de aquí para allá porque aquí es donde está la resistencia de carga. R1 y R2 paralelo más R3. Esto es lo mismo que decir el paralelo de R1 y R2 me da 4,8K más R3 4K. Me da la suma 8.8. Ojo, por favor, déjenme los decimales. No me van a aproximar a 9 kiloohmios así, porque 9 kiloohmios son 200 ohmios de más. O sea, no pueden aproximar de ese modo. ¿Listo? Entonces tenemos eso. Y adicional, entonces empezamos aquí a trabajar con la corriente de Norton. Entonces, para hallar corriente de Norton lo que hacemos es, en Thevenin dejábamos esta resistencia de carga en circuito, esta resistencia de carga la dejamos en circuito abierto, pero ahora entonces lo que hacemos es dejar aquí en Norton, lo que hacemos es cortocircuitar la resistencia de carga. Entonces aquí va a pasar nuestra corriente de Norton. Y para calcular esa corriente, entonces lo que vamos a hacer es la corriente que llegue a este nodo, va a ser la corriente I1, va a ser la corriente que me sirva para sacar el divisor entre estas dos resistencias. ¿Listo? Entonces esa corriente I1 la puedo calcular haciendo la resistencia total, ojo, resistencia total de todo este circuito. Entonces paralelo entre 4K y 8K en serie con 12K, hallo mi resistencia total. Y acá tenemos la corriente I1, entonces esa corriente I1 va a ser los 48 voltios sobre 14,66 que me dio la resistencia total, y esa va a ser mi corriente I1 que viene por aquí, por este circuito. ¿Listo? Entonces esa corriente 1 es 3,3 miliamperios y llega a este nodo. Entonces ya puedo hacer un divisor de corriente entre la corriente que llega acá, y hago el divisor entre estas dos resistencias para calcular la corriente que está aquí y la corriente que está acá, que sería la corriente de Norton. Como solo necesito sacar la corriente de Norton, entonces mi divisor de voltaje va a ser igual. Entonces esa corriente de Norton va a ser igual a la corriente total. Esa corriente total es la que entra al nodo. ¿Cuál es? I1, ¿cierto? Ojo, por la resistencia total. ¿Cuál resistencia total? La resistencia total del divisor. Ojo, no esta, sino la del divisor. Entonces en este caso sería entre paralelo de 8K paralelo con 4K, y todo eso dividido que pues la resistencia donde yo quiero hallar mi corriente que necesito. Entonces en este caso es la de 4K. ¿Listo? Entonces eso que me da, ya les digo. Y el resultado de eso, entonces recuerden que I1 es 3,3 miliamperios multiplicado por este paralelo. Entonces esa corriente de Norton, si ustedes verifican allá, ustedes ya saben hacer esos cálculos. Entonces va a ser igual a
3.3 miliamperios o 3.3 por 10 a la menos 3. Ojo con las unidades, muchachos, eso ya lo hemos hablado. Y lo multiplico por este paralelo, que es este paralelo me da aproximadamente, ya les digo, ese paralelo me da 2666.66 ohmios. Y todo eso dividido 4. Entonces, la corriente de Norton, ojo, la coloco aquí en rojo, la corriente de Norton va a ser igual a, en este caso, 2.2 miliamperios. Listo, muchachos. Entonces ya podemos venir acá arriba y mi corriente de Norton es de 2.2 miliamperios, ¿verdad? Entonces ya podemos calcular el voltaje sobre la resistencia de carga. Entonces, para calcular ese voltaje, entonces tengo que calcular la corriente sobre la resistencia de carga. Entonces ahí hay otro divisor. Entonces ese divisor sería igual a mi corriente de carga, o sea, la que va por la resistencia de carga. Ojo, corriente de carga, por eso le pongo corriente de carga, porque está por la resistencia de carga. Las cosas como son. Entonces mi corriente de carga va a ser igual a la corriente de Norton multiplicado por la resistencia total de ese circuito sobre la resistencia de carga, y resistencia total. Entonces mi corriente de carga va a ser igual a, en este caso, la corriente de Norton, que sería 2.2 por 10 a la menos 3 por la resistencia total. ¿Cuánto da la resistencia total? Ya la sabemos, entonces sería 8800 más 5000, 13.800. Perdón, esto es multiplicado por la resistencia de carga, me da más o menos 3188 .41 ohmios sobre 5 kiloohmios. Entonces, ¿cuánto da la corriente que va por ahí? Pues la corriente de carga me da más o menos, entonces sería 2.2 por 10 a la menos 3 multiplicado por 3188.41, y eso dividido 5.000. Entonces esa corriente va a ser de 1, esto es 5K, ¿no? Acá sería 1.41 miliamperios. Y ya puedo hallar el voltaje que hay en la resistencia de carga. Entonces el voltaje de la resistencia de carga sería igual a la corriente de carga por la resistencia de carga. Entonces el voltaje sería igual por 5000, sería más o menos 7 voltios. Un aproximado de lo que es. ¿Listo? Eso es el valor, da más o menos 7 voltios, 6.9. Digamos que eso ya depende, pues, de los decimales que ya hemos tomado en el ejercicio. ¿Listo, muchachos?